la palabra del Señor en la Epístola Universal de San Judas, apóstol. Epístola Universal de San Judas, y San Judas solo tiene un capítulo. Es antes del Apocalipsis. Y quiero tomar la lectura de la palabra del Señor en el verso 23, que dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra leída. Rogamos que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada. Trata con cada uno de los que estamos aquí, oh Dios. Te necesitamos, oh Dios de los cielos. Te necesitamos. Que tu palabra en esta mañana llegue a nuestro corazón, a lo más profundo de nuestra alma y de nuestro ser. Usa mi vida, hazme un canal de bendición, oh Dios, para los que están aquí conmigo y todos los que nos van a escuchar, oh Dios. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Siéntense, sean tan amables, por favor. Y bueno, gracias a Dios por los que estamos aquí y por los que no han venido, pues ojalá y escuchen el mensaje. Se transmite por nuestro canal de YouTube, y que Dios trate con cada uno. Cada uno de los que estamos aquí debemos tener sentido de pertenencia y decir que somos del Señor. Amén, amén. Nosotros le pertenecemos al Señor, indistintamente si uno asiste a X o a Y lugar. Debemos siempre reconocer que somos es del Señor, porque el Señor nos compró, Él. A nosotros no nos compró Peniel, el ministerio Peniel, o la iglesia internacional, o la apostólica, no. A nosotros nos compró ¿quién? El Señor. El Señor. Y como somos del Señor, pues vamos a mirar brevemente 6 aspectos de por qué somos del Señor o por qué le pertenecemos al Señor. En esta epístola universal de San Judas apóstol, aunque a veces tiene un capítulo y algunos tratan de agregarle otras cosas, pero este tiene un capítulo, y esta epístola es un texto muy polémico porque adentra contra las falsas doctrinas, y hoy sí que populan muchas doctrinas que no están acorde a la palabra del Señor. No solamente las falsas doctrinas, sino los falsos maestros. Amén. Y la epístola presenta varios puntos en comparación o en línea también con la segunda carta del apóstol Pedro. Habla de los falsos maestros, da avisos y consejos, y por eso el apóstol Judas dice que es siervo de Jesucristo, y que también Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre, dice que ellos deben tener misericordia y amor y que sean multiplicados. Y por eso el apóstol Judas dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contengáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente,
los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, y los describe de esta manera: hombres impíos, dice hombres impíos, o sea que no andan piadosamente, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en este texto que hemos leído, habla de acerca de unas amonestaciones y dice que a vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán, dice, según sus malvados deseos. Y el texto dice: a otros, el verso 23, el que leímos, a otros salven, arrebatándolos del fuego, y a otros, o de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún las ropas contaminadas. Y claro, ¿por qué? ¿O qué significa más bien en el contexto bíblico que convierten en libertinaje el evangelio? Hoy hay iglesias para todos los gustos, para todos los sabores y para todos los colores. Y yo personalmente, con el respeto de la iglesia y de los hermanos que me oyen a través de redes, yo he sido vertical en el mensaje de la palabra del Señor. Es decir, que no me gusta adornear o adornar las cosas, sino que al pecado tenemos que llamarlo pecado. Amén. Y el libertinaje es como la excesiva forma en que se hacen las cosas dentro de la vida cristiana. Hoy, para muchos que antes predicaban algo que en un tiempo era pecado, hoy para ellos ya no es pecado. Y claro, son excesivos placeres sensuales que a menudo conducen a una vida que es muy alejada de los valores y los principios que Dios desea para su pueblo. La palabra del Señor dice o nos enseña que sin santidad nadie puede ver al Señor. Y claro, la Biblia a través de toda la escritura, o la escritura a través de todos sus pasajes, muestran de una manera clara eso. Y nosotros somos del Señor porque nosotros debemos andar en una vida nueva. Romanos, el capítulo 6, cuando Pablo escribe su carta a los romanos, en el capítulo 6 y el verso número 4, 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con ¿quién? Con Él, hablando del Señor Jesús. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea que apenas nos bauticemos, dice que nos sepultan, porque hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva o en novedad de vida. En otras palabras, quiero parafrasear: después del bautismo no debemos seguir siendo
los mismos. Porque para eso es el bautismo. O ustedes cuando han visto, cuando muere alguien y lo sepultan, esa persona al otro día se levanta y ya va andando por donde quiere. No, está muerto, ¿cierto? O por lo menos eso es lo que yo he visto. Algunos dicen, no, es que lo enterramos y fue y le visitó. No. O sea, yo no creo en eso. Pero si yo me di cuenta que no. Por eso dice que nosotros somos del Señor para que nosotros andemos en una vida nueva. Para eso somos del Señor. Con esto no quiero decir que seamos perfectos, ¿ah? Sino que debemos estar ahí en el camino de la salvación. Que nadie es perfecto, el único perfecto es el Señor. Pero no podemos usar esto como muletilla y decir, ay, como el único perfecto es el Señor y yo entonces debo andar toda mi vida llena de errores y cada rato. No, vamos en este camino que avanzando. Vamos perfeccionándonos. Por eso somos del Señor. Y eso lo dice en su palabra. Que estamos muertos al pecado, que somos sepultados juntamente con Él en el bautismo. Por eso el escritor sagrado dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. O sea, que si morimos con Cristo, también vamos a resucitar con Cristo en el día posterior. Y todos nuestros hermanos que nos han antecedido en la muerte van a levantarse al día. Y ellos nos llevan ventaja, que la palabra de Dios dice que los muertos en Cristo o los que duermen en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Y nosotros, dice el apóstol, los que hayamos quedado, seremos en un abrir. Así como sucedió, yo no sé cuántos minutos o segundos, yo creo que fueron segundos, ¿cuántos? Segundos, no sé si 3, 4 segundos. ¿Qué son 3, 4 segundos? 1, 2, 3, 4. Ese terremoto. Pero yo vi un video donde había una pareja en un hotel grande y en el último piso había una piscina ya, y eso se miraba toda la ciudad. Y estaban ahí tranquilos cuando el proceso. Y lo que hace esa pareja es salir rápido de la piscina y esa empezó a. Y otros edificios se caen así, como naipe. Y entonces uno dice, la venida del Señor es así. En un abrir y cerrar de ojos. Entonces somos del Señor, número 1, para andar en vida nueva. Número 2, para salvar a otros. Pastores, que yo no sé evangelizar, yo no sé, pero sí podemos darle a los demás un buen testimonio de lo que somos. De la palabra del Señor, de lo que Dios ha hecho. Así como el verso 23 que leímos dice, a otros salvar, arrebatándolos del fuego. A eso nos ha llamado el Señor. Andar en vida nueva y para salvar a otros. Solamente debemos contarle a los demás lo que Dios ha hecho en nosotros. Usted no diga, no, es que mire, no, mire lo que Dios ha hecho en mí. ¿Quién era yo? ¿Cómo era mi comportamiento? Yo era un maldiciente, yo era esto, yo era lo otro. Yo no tenía nada, pero lo más grande que nos ha podido dar el Señor es la salvación. Y con eso es suficiente. Ya lo demás es que Dios ahí nos va dando de su gracia. Contarle a los demás lo que Dios ha hecho en nosotros. Salvar a otros por la predicación de la palabra. En la segunda carta a los Corintios,
En el capítulo 5, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, y el verso número 9, dice la palabra del Señor. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Es decir, siempre somos del Señor para agradarle al Señor. O sea, no hagamos las cosas para agradarle a los demás. Porque eso pasa en muchos lugares hoy en día. Hacen las cosas por agradarle al pastor, por agradarle a X ministerio o a X comité, por agradarle a papá, por agradarle a mamá, por agradar al esposo, por agradar a la esposa. No, nosotros debemos hacer las cosas para agradar al Señor. Porque Él sí nos está viendo 24/7. Es decir, yo agrado a mi esposa cuando me está viendo, o viceversa, o agrado a mis hijos mientras me está viendo, agrado a mi hermano mientras me está viendo. Pero ya cuando no me está viendo, entonces, por eso aquí el escritor sagrado dice: por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, ser que agradables. Por eso el escritor sagrado dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciese, tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Allá donde debemos apuntar. A veces apuntamos a lo de acá, a las casas terrenales, pero en un segundo, en un temblor, ¿cuántos empresarios o gente de allá donde sucedió ese terremoto tan grande tenían sus esperanzas en todo eso y serían dueños de edificios y la rentica de eso? Pues bueno, y tenían su esperanza puesta ahí, pero en un momento desapareció todo. Por eso nuestra morada terrestre, este tabernáculo, no importa, dice el escritor sagrado, que se deshaga, que se desaparezca. Tenemos una casa no hecha con manos, dice, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las alas de su Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Así que vivamos confiados siempre, sabiendo que entre tanto estemos en el cuerpo, dice, estamos ausentes del Señor, dice el escritor sagrado, porque por fe andamos, mas no por lo que vemos. Amén. Tenemos que andar no por lo que vemos, sino por lo que no vemos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y por eso el escritor sagrado dice: por tanto procuramos también, o ausentes, no importa, o presentes, dice, ser agradables a Dios. O sea, que le agrademos a Él. Como dice en otra parte, ser gran dolor del Señor. Que olamos a Cristo. Algunos dicen pues, que tenemos que oler más a oveja. Sí, está bien, pero yo digo que tenemos que oler más a Cristo. Porque si olemos más a Cristo, pues las ovejas van detrás. Ese debe ser nuestro olor, de oler al Señor, de oler a Cristo, de seguir su palabra, sus enseñanzas. Así que somos del Señor porque andamos en vida nueva, porque podemos salvar a otros, y número 3, porque agradamos al Señor.
a Dios, a Él lo tenemos que agradar. Y también somos del Señor, como dice Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 y el verso número 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, hasta fin. O sea, somos del Señor para poder, en otras palabras, vivir en victoria. Nosotros predicamos a un Dios poderoso, a un Dios grande, a un Dios misericordioso, a un Dios lleno de poder, a un Dios lleno de victoria. Y a veces cuando algún vecino le pregunta a alguien: ¿y cómo está? Y ya irregular. Y entonces me está hablando que de un Dios grande, que de un Dios que hace maravillas. Y cuando le preguntan acerca de que cómo estoy, entonces decimos que estamos regulares. Entonces tenemos que ser consecuentes y coherentes con lo que predicamos, con lo que decimos ser, con lo que decimos tener de parte del Señor. Debemos de vivir en victoria. Romanos, el capítulo 8 y el verso número 38, mire lo que nos enseña la palabra del Señor. Dice: por lo cual estoy seguro, ¿sabe lo que dice el apóstol? De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, debemos estar seguros que somos del Señor para vivir en victoria. Dice: por lo cual estoy seguro. Estamos ciertos. Por eso el apóstol en este capítulo 8 también de la carta a los romanos dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio, en medio es el Señor, por medio de aquel que nos amó. Por eso el escritor dice: pues, ¿de cuáles cosas? Y el apóstol dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? O sea, si Dios está de nuestro lado, ¿quién? Y a veces le tenemos temor a muchas cosas, pero debemos estar ciertos de que Él está con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, peligro o espada? Como está escrito: por ti somos muertos en todo tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero el escritor dice: antes de todo eso, antes de muerte, antes de hambre, antes de persecución, antes de desnudez, antes de peligro, antes de espada, antes de que seamos perseguidos a muerte, antes de todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En otras palabras,
que me venga todo eso, yo ya soy un vencedor. O estoy preparado para cuando me venga la desnudez, cuando me venga el peligro, la desnudez, cuando venga todo eso. Razón tuvo el apóstol Pablo, escritor a esta carta también de los romanos, decir: oiga, mire, yo estoy acostumbrado a tener y a no tener, a tener harto, a tener poco, a no tener nada, a estar bien vestido o a estar desnudo también, a no tener nada, a padecer escasez, pero también sé también estar en abundancia. O sea, cuando tengo abundancia, la abundancia no me va a manejar a mí, yo voy a manejar la abundancia. Cuando tenga la escasez no va a amedrentar lo que yo soy, porque sé vivir en escasez. Cualquiera sea mi situación, dijo el apóstol, no me aterroriza eso, en otras palabras, no me da miedo que llegue eso, porque estoy acostumbrado a los dos extremos, dice él, porque conozco el secreto para estar feliz, cualquiera sea mi situación, para tener como para no tener, para estar saciado como para tener hambre, y lo conozco el secreto, él, dice el apóstol Pablo. Qué bueno es aprender esto, que no nos movemos según sean las circunstancias, no importa cuál sea la circunstancia, y el secreto es estar aferrado de la mano de Dios, a los pies de nuestro Maestro, a los pies de nuestro Cristo, para vivir una vida de felicidad, de fidelidad a Dios. Por eso somos del Señor, para vivir una vida en victoria, para glorificar igualmente al Señor, según la primera carta a los Corintios, el capítulo 6 y el verso número 20, dice la palabra del Señor: porque habéis sido comprados por precio. Hemos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Es que yo hago con mi vida, yo he escuchado mucho, es que yo hago con mi vida lo que quiera porque es que es mi vida, no cual vida. Ya el Señor la compró. Él la compró. Y si Él la compró, somos de Él. Amén, amén. Por eso el escritor sagrado es claro, dice: porque hemos sido comprados por precio, y un precio muy alto. Ninguna plata en el mundo, ni oro, ni diamantes, ni piedras preciosas se pueden comparar con ese precio tan alto que pagó nuestro Señor. Somos de Él. Así que somos del Señor para glorificarlo a Él. Con lo que decimos, con lo que vivimos, con lo que nosotros hacemos. Así que, mis amados hermanos, somos del Señor para glorificarle a Él. Y según Efesios, el capítulo 5, Efesios capítulo 5, el verso 1 dice la palabra del Señor: sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿De quién? ¿A quién tenemos que imitar? A Dios. Y algunos usan, es que me salí, un ejemplo, dice, me salí de la iglesia, hablando no de denominaciones, sino de la iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo. Y me fui para el mundo, un ejemplo. Porque es que vi el pastor hizo esto, o que la esposa del pastor, o que el hermano llegue, por eso, ¿no? Porque es que nosotros no estamos imitando ni al pastor, ni a ningún hermano de la iglesia. Nosotros debemos imitar a Dios. Sed imitadores, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. A Él, ¿no? Y hasta el momento pues yo no le he visto ningún error al Señor. Amén. Por donde lo vea, Él es perfecto, Él es santo, Él es bueno, Él es hermoso, Él es maravilloso, Él es precioso, Él es el único, ese Dios que está con nosotros, y su nombre es Jesús.
produce el Señor es amor. Solo Él es amor y por eso cada día debemos apegarnos a Él, como cuando a un niño le regalan un animalito, y se apega a Él, y así debemos ser con el Señor. Somos imitadores, debemos ser imitadores. Y dice, y andemos en amor como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor. Un olor que agrada. Y hay gente que se aplica unas lociones y o sea, es agradable. O sea, agrada. O sea, no tiene golpearla, sino un olor que le da. Y oiga, así debemos ser nosotros, grato olor. Debemos ser, andar como hijos de luz, ser imitadores de Dios. Así que, concluyendo, mis amados hermanos, somos del Señor y no debemos usar el Evangelio del Señor como libertinaje. Libertinaje. Por eso la Biblia proporciona numerosos ejemplos en que la gente o las personas usan el Evangelio de Dios como libertinaje. En Génesis allá 19 del 4 al 5 describe cómo los hombres de Sodoma y Gomorra rodearon la casa de Lot exigiendo participar en actos sexuales con sus invitados y despreciaron a las mujeres desde esa época y tenían conocimiento de Dios. Gálatas, el capítulo 19, el verso 21 advierte que aquellos que viven de acuerdo con tales deseos, dice la palabra del Señor, no heredarán el reino de Dios. Por eso Pablo en Efesios igualmente aconseja a los creyentes que no se embriaguen con vino. Dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay que disolución, o sea, hay pelea, hay conflicto. ¿Cuándo viste usted un borracho cuerdo? Nunca. Aunque algunos dicen, no, es que yo con unos tragos se vuelve un payaso, se vuelve agresivo, cambia su forma. Por eso Pablo dice, no se embriaguen con vino, lo cual a ustedes los lleva a libertinaje, sino más bien llénense del Espíritu. Por eso esta advertencia subraya la idea de que vivir una vida en exceso es incompatible con una vida cristiana. Es incompatible con una vida del Espíritu a la que los cristianos estamos llamados a llevar, a vivir. Por eso tenemos que tener cuidado con todo esto. La parábola del hijo pródigo nos enseña y también proporciona una ilustración grande. ¿Qué dijo? ¿Quién pidió la herencia? El menor, ¿cierto? Le pidió dame. ¿Y qué fue lo que hizo? La malgastó. ¿Y la malgastó en qué? En libertinaje. Entonces algunos usan el libertinaje o excusa como Dios es amor, como Dios es misericordioso, pero Dios es misericordioso, lento para la ira. También en la primera carta del apóstol Pedro recuerda a los creyentes que han pasado suficiente tiempo en el pasado viviendo en libertinajes
en lujurias, en embriagueces, en orgías, y los anima más bien vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y así hay cantidades de pasajes en la Biblia. Podría citar en esta mañana cualquier cantidad, pero yo creo que con esto es suficiente, que la Biblia nunca nos ha enseñado a vivir en libertinaje. La Biblia lo que nos ha enseñado es a vivir en libertad y en santidad. Amén, amén. Estad pues firmes con la libertad con que Cristo los hizo libres, y no volváis a estar sujetos o encadenados a yugo de esclavitud. Él nos libertó con una verdadera libertad, la libertad del espíritu, la libertad del alma, de esas cadenas que nos tenían atados. Somos libres por la sangre del Cordero derramada en el madero de la cruz. ¿Quién desea darle gracias a Dios en esta mañana? Como dice la canción, yo soy libre por la sangre del Cordero. Amado Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre, mi amado Señor Jesús. Gracias por cada uno de los que estamos aquí en esta preciosa mañana. Yo te ruego que tu palabra haya quedado sembrada en cada corazón, en cada vida, Señor Jesús. Oh, maravilloso Señor Jesús, sigue obrando tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Bendícenos, despídenos en tu paz. Y a cada creyente que nos ve a través de las redes, bendícelos igualmente. Que tu palabra haya quedado sembrada en sus corazones. Enséñanos a vivir una vida que te agrade a ti, oh Dios. En tu poderoso nombre te lo rogamos. Amén y amén. Gracias al Señor Jesús. Mis amados hermanos, entonces que el Señor Jesús me los bendiga grandemente y hasta otra nueva oportunidad. Bendiciones para todos. Pueden saludarse en el nombre del Señor Jesús.